A partir de este momento comenzamos a jugar de Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Con ustedes, su conductor, Gonzalo Vázquez. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, bienvenidas todas a este pequeño gran espacio, cada vez más lindo, cada vez más grande, llamado de Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Como todas las semanas, la reseña de uno de los campeonatos mundiales de fútbol, como corresponde, como ya es costumbre en las redes sociales, en la pantalla de YouTube, y desde ya les agradecemos de todo corazón haberse suscrito, comenten sin miedo, dentro de los términos de la educación, sí, pero todas las opiniones son respetables. Podemos coincidir, podemos disentir en el marco de la cordialidad. Y a los hombres les digo que se esmeren, porque las mujeres vienen pisando y vienen pisando muy fuerte con relación al próximo campeonato del mundo. No son ajenas a la escaloneta, a las acciones del equipo de los Lionel. Scaloni en el banco, Messi en el campo de juego, no son indiferentes ni mucho menos. Pero no estoy solo hoy. Hoy es ella quien vuelve, la que nos recibe, la que nos despide, la que nos acompaña con su voz de terciopelo. Después de un par de semanas ausentes por compromisos extradeportivos, podríamos decir, nuestra voz de terciopelo, Nilda Duarte. ¿Qué tal, Nilda? ¿Cómo estás? ¿Qué cuenta de bueno? ¿Me has extrañado? Sí, por supuesto. Y la hinchada masculina, ni te cuento, por la calle me paran y me dicen, Gonza, ¿y Nilda para cuándo? ¿Y Nilda para cuándo? Nilda hizo de Taquito y Rabona por un montón de lugares. Se llevó los botines, hasta los botines, se llevó. Me quedé con los botines. Te quedaste con los botines, ni más ni menos que eso. ¿Y qué pasaba? Más allá de la 16ª Copa del Mundo, ¿qué pasaba en el planeta, en el país? Se hablaba de la reelección de Carlos Menem, algo que no cayó bien en el ámbito político, ni siquiera en el partido gobernante, que era el Partido Justicialista, y mucho menos, por supuesto, en la oposición. Pero también en lo que hace a la economía, allí empezó el fin, fue el principio del fin de la convertibilidad. Ya no se sostenía el 1 a 1 entre el peso y el dólar, y fue el comienzo de la gran crisis, la enorme crisis que vivimos los argentinos en diciembre de 2001, que le costó la presidencia de la nación, nada menos, a Fernando de la Rúa. Pero también hubo otros hechos que causaron ese inconveniente. Por ejemplo, la declaración de la bancarrota de Rusia, la devaluación del rublo, la aparición del euro como moneda común en la gran mayoría de los países europeos, salvo en la península escandinava, que seguían con la corona de cada uno de las naciones que integraban Escandinavia, la corona danesa, la corona finesa, la corona noruega y la corona sueca, y también, por supuesto, la libra esterlina extendida por todo el Reino Unido. Así estaban las cosas, pero lo que más impactó a nivel no solamente político, sino también social en todos los rincones del planeta fue, cómo no, el escándalo por abuso, por acoso perpetrado por el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, contra su secretaria, Mónica Lewinsky. El Senado de Estados Unidos lo sometió a juicio político ese mismo año. Fue todo un escándalo a nivel planetario. Hubo una época, hubo un tiempo en el que no se hablaba de otra cosa. Con relación al equipo argentino, después de
el escándalo del doping positivo de Diego Maradona en el Mundial celebrado en 1994, Basile dio un paso al costado, o Alfio Basile, el técnico de la selección en ese momento, y Julio Grondona lo llamó a Daniel Passarella, que estuvo durante 4 años también. A fines del 94 asumió, y entonces fue que asumió el papel de director poniendo mano dura, peleándose con los periodistas, haciendo extender una lona a todo lo largo del perímetro del lugar de concentración en Letrat, en Francia, una vez que se instalaron todos los jugadores y el cuerpo técnico de la delegación argentina. Fue una relación muy tensa entre Passarella, los jugadores, el periodismo y la opinión pública, que veía que la selección ganaba, sí, pero quizá no le daba la alegría con la que el hincha estaba ilusionado, no le daba la alegría, el gusto, no le llenaba los ojos de fútbol, como se dice metafóricamente, y entonces el hincha común, el que va a la cancha, el que bancaba, se iba con toda la ilusión, pero volvía desilusionado. Los gestos al salir de la cancha eran adustos. Hubo partidos con pocas sonrisas. Un comienzo prometedor, sí, pero a medida que fue transcurriendo el tiempo con las eliminatorias, con las eliminaciones precisamente de la Copa América, de las Copas Américas, en el 95 y también en 1997, pusieron piedras en el camino de Daniel Passarella, Alejandro Sabella y Américo Gallego, que eran las 3 cabezas visibles del cuerpo técnico de la selección argentina. Y también ya en el ambiente de la Copa del Mundo se corrió un rumor, y no fue nada más que un rumor, del uso de estimulantes, un doping positivo que salpicó ni más ni menos que a Juan Sebastián Verón. Sí, precisamente a la Brujita Verón, pero después todo quedó desestimado porque nada se pudo comprobar. El hecho es que entre el 10 de junio y el 12 de julio de aquel año 1998 se celebró la 16ª edición de la Copa del Mundo en Francia, por segunda vez en la historia. Si no te parece mal, te invito a ver las diapositivas. Y así comenzamos la serie de diapositivas con nuestro distintivo, uno de nuestros distintivos. Y aquí, por supuesto, el otro. El taquito de Rabona, nuestra presentación, nuestras características, ¿no? Copa del Mundo de 1998, realizada en Francia. Y aquí el afiche oficial del torneo. Colorido, como casi todo lo que hacen los franceses, lleno de glamour propio de ellos, ¿no? Aquí Futix, la mascota oficial del torneo, un gallito, claro, azul y rojo, con el pico amarillo, la pelota del mundial, todo un símbolo de la selección gala. Tricolore o tricolor, como se pronuncia en francés, el balón oficial del certamen. Y vamos al partido inaugural. Brasil le ganó a Escocia 2-1. César Sampaio abrió la cuenta para Brasil, empató el número 11 escocés de tiro penal. Taffarel se arrojó bien, pero no pudo. Y después un gol en contra le dio la victoria a los brasileños en su primera presentación. Ronaldo contra la marca del número 3, el capitán escocés, en una acción del partido, en la foto de abajo a la derecha. Después, Brasil sumaba y seguía, ganó 3-0 a Marruecos
en la primera fase en el estadio de Nantes. Bebeto, Ronaldo y Rivaldo, los autores de los goles. Y esto algo pintoresco, en el estadio de Marsella, una boda de Øyvind Ekeland, noruego él, con Rosângela Souza, brasileña ella, en una hora antes del arranque del partido entre brasileños y noruegos, por la tercera fecha de la fase de grupos. Hicieron el pertinente pedido a la FIFA cuando se enteraron de que jugarían Brasil frente a Noruega. La FIFA, presidida por João Havelange por última vez en la Copa del Mundo, dio el visto bueno con la condición de que no hablaran con los periodistas, ni publicaran nada, ni dijeran nada, porque, bueno, no querían que los partidos se llenaran de bodas, las vísperas de los partidos se llenaran de bodas. La cuestión es que la boda, el casamiento, la fiesta, la ceremonia fue aclamada por brasileños, noruegos, amigos, conocidos de la familia, los seres queridos y también los espectadores neutrales del partido. Quien festejó fue Øyvind. ¿Por qué? Porque Noruega terminó ganándole a Brasil por 2-1 los goles, el empate de Tore André Flo para Noruega, y después Eikin de penal, a 2 minutos del epílogo, le daba el triunfo a la selección noruega, que necesitaba llevarse los 3 puntos para poder clasificar. Lo hizo en segundo lugar detrás del equipo brasileño. Argentina le ganaba 1-0 a Japón, gol de Gabriel Batistuta en el estadio de Toulouse, en la primera fase, en la presentación del equipo de Daniel Passarella. Te recuerdo que eran 32 las selecciones que participaban a partir de 1998 con el sistema de 8 grupos de 4 equipos, y clasificaban los 2 primeros a octavos de final. La goleada argentina 5-0 ante Jamaica, 2 de Ariel Ortega y 3 de Batistuta, el último de penal, para establecer las diferencias entre uno y otro equipo. Una presentación que terminó por convencer a todos los hinchas argentinos con una buena actuación del equipo dirigido por Daniel Passarella. 5-0 frente a Jamaica en el Estadio Parque de los Príncipes, en París. La última actuación en la primera fase fue la victoria 1-0 ante Croacia, gol de Mauricio Pineda. Allí está la foto del medio, arriba, la definición del número 4, ante la salida del arquero, y después un tal Marcelo Gallardo, ahí con el número 20, se ve cumpliendo una gran actuación, en lugar de, incluido como titular por Daniel Passarella, que había hecho algunos cambios en el equipo ya clasificado. Entonces fue la oportunidad de quien jugaba en River en aquel momento, y lo hizo con una actuación convincente. Honestamente no sabemos por qué Passarella decidió seguir incluyéndolo en el banco de los suplentes, porque había cumplido una gran performance, un gran desempeño en el partido frente a los croatas. El partido de la paz, y hasta parece una ironía de mal gusto, dicho en los tiempos que corren. En la cancha del Olympique de Lyon se enfrentaron Irán y Estados Unidos. Antes del partido, junto a la terna arbitral, posaron juntos iraníes y estadounidenses, y no hubo en absoluto política dentro del campo del juego. Solamente un partido correcto y leal por parte de ambos equipos. Venció Irán por 2-1, ya te digo, en la primera fase, en la cancha del Olympique de Lyon. Alemania le ganó 2-0 a Estados Unidos también en la primera fase, en el Estadio Parque de los Príncipes, goles de Thomas Müller, el número 7, y después de Jürgen Klinsmann, para la victoria del equipo de Bertie Vogts. 2-0 Alemania, pero
ganaba sin convencer. El equipo alemán había entrado en una crisis de la que todavía no podía salir. Estaba bastante lejos, y vaya si era así, con relación al equipo que había ganado con total justicia la Copa del Mundo en 1990. Igualmente le alcanzó para ganar 2-0 en la primera fase, partido jugado en el estadio de Montpellier. El segundo gol de cabeza de carambola de Jürgen Klinsmann, y Lothar Matthäus fue el autor del tanto que abrió el marcador. Fue 2-0 para Alemania, que sumaba y seguía. Francia venció 2-0 a Sudáfrica en el estadio del Velódromo, la cancha del Olympique de Marsella, un gol en contra, y después Titi Henry, el número 12, establecieron cifras definitivas para la victoria del equipo local en su presentación de la Copa del Mundo. Francia le ganó en la segunda 4-0 a Arabia Saudita. David Trezeguet, el argentino nacionalizado francés, 2 de Titi Henry y un golazo de Lizarazu, una jugada de papi fútbol, fue el cuarto para establecer las diferencias que había entre el local y el equipo asiático. Pero no todas fueron rosas para el equipo francés, porque el número 10, el jugador símbolo, Zinedine Zidane, vio la tarjeta roja decretada por el árbitro Arturo Bricio Carter, perfectamente expulsado, suspendido por 2 fechas por haber pisado a un rival en el piso. Más allá de esta victoria, esta goleada, este sinsabor, una alegría mezclada con cierta tristeza, porque Zidane se perdería el último encuentro por la primera fase, en el que Francia le ganó 2-1 a Dinamarca, y también el bravísimo partido ante Paraguay. Chile e Italia igualaron 2-2. Luigi Di Biagio, había abierto la cuenta para Italia. Después 2 goles de Marcelo Salas, el número 11, el segundo de cabeza, para dar vuelta parcialmente al resultado, y después un penal polémico. Qué raro Italia gozando de decisiones polémicas en su favor, ¿no? A lo largo de todos los mundiales. La cuestión es que Roberto Baggio, de tiro penal, estableció el empate, que sería definitivo, 2-2 en el estadio de Burdeos. Rumania le ganó a Colombia 1-0 en la primera fase, otro partido jugado en Lyon. El gol, muy lindo gol, marcado por Ili, cuando corrían 44 minutos de la primera parte. Así fue que los rumanos le ganaron a Colombia por 1-0. Ni uno ni otro equipo eran ni la sombra de lo que habían sido, sobre todo los rumanos, lo que habían logrado el gran equipo que habían formado 4 años antes, que se quedaron en cuartos de final y perdieron lamentablemente por penales frente al equipo sueco. Finalmente Inglaterra le dio la despedida a los colombianos y al pibe Valderrama de las Copas del Mundo, con goles de Anderton primero y David Beckham, con un maravilloso tiro libre para establecer el 2-0, que sería definitivo en favor del elenco inglés. 2-0 en la primera fase, disputada en el estadio de Lyon. Un partido de locos. Ganaba España 1-0 con gol de Hierro, empató Babayaro. Después España otra vez al frente, 2-1, gol de Raúl, el número 10, pero un blooper tremendo, absurdo de Andoni Zubizarreta dio a Nigeria la posibilidad del empate, y a 6 minutos del final Olise, con un tremendo remate de fuera del área, colocaba a Nigeria arriba, y sería definitiva la ventaja de los nigerianos ante los españoles, 3-2 en el estadio de Nantes. España había empatado con Paraguay 6-1,
y Nigeria le había ganado también a Bulgaria. En la última fecha, Paraguay le ganó 3-1 a Nigeria, en tanto España a la misma hora goleaba a los búlgaros 6-1, pero no les alcanzaba porque por puntos se quedaron afuera, quedaron en tercer lugar en esta Copa del Mundo. Los octavos de final entonces, Brasil le goleó a Chile 4-1 en el Estadio Parque de los Príncipes, 2 de Ronaldo, 1 de penal, después Roberto Carlos y César Sampaio le pusieron cifras definitivas a la goleada brasileña sobre los chilenos, 4-1 en el Estadio Parque de los Príncipes. En Montpellier, otra sorpresa se produce casi, el gol de Luis Hernández, el número 15, para establecer la ventaja parcial de los mexicanos, pero después Thomas Müller y Jürgen Klinsmann, cuando no, para dar vuelta el resultado y clasificar a Alemania a los cuartos de final, 2-1 ante México en el estadio de Montpellier. Italia le ganó a Noruega 1-0 en la cancha del Olympique de Marsella, gol de Christian Vieri, el número 21. Los noruegos no pudieron contrarrestar la ventaja de los italianos, que le habían ganado 3-0 a Camerún y 2-1 a Austria en la primera fase, en la fase de grupos, y lo que les permitió clasificar en primer lugar para los octavos de final. Dinamarca goleó a Nigeria 4-1 en Saint-Denis. Michael Laudrup 2 veces, Lindqvist y Brian Laudrup, los goles de los daneses, que no tuvieron piedad para con los nigerianos, que la noche anterior al partido, según se cuenta, tuvieron la visita de unas cuantas señoritas en el hotel donde se alojaba, donde concentraba la delegación del equipo africano. Así no se puede, Nigeria, así no se puede. El partido más dramático, jugado en Lens en los octavos de final, Francia y Paraguay igualaron 0-0 en los 90 minutos, es así, se hizo necesario jugar el alargue. En el alargue se aplicó por primera vez en la historia de las Copas del Mundo el sistema de gol de oro. Es decir, que el primer equipo que marcaba el gol ganaba, por supuesto, y ahí mismo se terminaba el partido. El héroe francés de aquella jornada fue el número 5, Laurent Blanc, que se mandó al ataque, recibió la pelota de un cabezazo de Trezeguet y con tiro cruzado venció la resistencia de José Luis Chilavert a 7 minutos de la serie de penales. En la foto de abajo a la derecha se lo ve al cacique guaraní, al gran arquero paraguayo, consolando a sus compañeros que por muy poco se perdieron la posibilidad de definir el partido en la serie de penales. Con gol de oro, y fue mortal. Gracias a eso, Francia siguió y Paraguay se volvió a casa, acaso prematuramente. Brasil le ganó a Dinamarca 3-2 por los cuartos de final, un muy lindo partido. Los Laudrup hicieron los 2 goles de Dinamarca, en tanto Rivaldo, Ronaldo y también Bebeto hicieron los tantos, marcaron los tantos para Brasil, con los que el equipo de Mario Lobo Zagallo se metió en la semifinal. Lo esperaba nada menos que Países Bajos, en ese momento la selección holandesa. Croacia le ganó a Rumania 1-0, gol de Davor Šuker de tiro penal. Los rumanos no se pudieron recomponer de la primera fase, en la que vencieron a Inglaterra y también vencieron a Colombia. Hicieron lo propio con Túnez, pero esta vez Davor Šuker y compañía nos mandaron
más temprano que tarde de vuelta a Bucarest y a todas las ciudades rumanas que rodean los Cárpatos. La victoria de Croacia 1-0 en el estadio de Burdeos. Argentina le ganó a Inglaterra 4-3 por penales luego de haber empatado en los 120 minutos 2-2. Batistuta de penal y Javier Zanetti, los goles argentinos. Alan Shearer de penal y Michael Owen con una corrida fenomenal establecieron los 2 tantos ingleses que se vieron perjudicados no por la expulsión de David Beckham que se ve en este momento, una picardía de Simeone lo sacó de la cancha, sino porque el árbitro durante el tiempo suplementario les negó un penal por una clara mano de José Chamot cometida en un centro. Saltó con la mano y le pegó con el puño en lugar de cabecearla. El partido más defensivo del año, del Mundial. Francia e Italia igualaron 0-0. Después los franceses se impusieron 4-3 en la serie de penales en el estadio Saint-Denis. Italia se retiraba por la serie, habiendo perdido en la serie de penales y sin haber conocido la derrota en ninguno de los 5 partidos que había disputado. Hay que recordar que cuando un equipo pasa por penales, el partido al cabo de los 120 minutos se considera empatado. Y lo que no queríamos mostrar, Holanda le ganó a Argentina 2-1 por cuartos de final en el estadio del Velódromo, la cancha del Olympique de Marsella. Patrick Kluivert para Holanda había establecido el 1-0 parcial. Después, 10 minutos después, Claudio López empataba el partido y Ortega, a poco del final, se mandaba una macana de aquellas. Países Bajos, Holanda en ese momento, estaba con 10 por la expulsión de Numan, decretada, provocada otra vez por Diego Simeone. En una de las últimas acciones del partido, Ortega fingió un tiro penal, el árbitro dijo siga, siga, el arquero holandés lo fue a increpar y Ortega, mientras se levantaba, tomó impulso, le aplicó un soberano cabezazo al guardaballo holandés a 3 metros de la vista del árbitro y bueno, el árbitro no tuvo otro remedio que sacarle la tarjeta roja. Pero ahí no concluía el partido, porque 1 minuto y medio después, en una jugada que se inició por la izquierda, un pelotazo cruzado de 60 metros para la entrada de Dennis Bergkamp, que la bajaba en el aire, lo dejaba en el camino a Ayala, y con tiro cruzado desde el ángulo del área chica, derrotaba la resistencia del arquero Carlos Roa para establecer la victoria definitiva de Holanda sobre Argentina 2-1, que había perdido a su jugador símbolo, o a uno de sus jugadores símbolos, como era Ariel Ortega, después de sufrir esa infantil expulsión, y 90 segundos después los festejos habían ido a parar a manos de los holandeses. Aquí está el segundo tanto, marcado por Dennis Bergkamp, uno de los mejores, se me ocurre, que se marcaron durante aquella Copa del Mundo. En tanto, Croacia, un día después, terminaba con la resistencia alemana, ganando por 3-0. Jarni en el primer tiempo abría la cuenta, después en el segundo, el número 19, Blaovic, con tiro cruzado, establecía el 2-0, y Davor Šuker, cuando no, se hacía presente también en el marcador, y además de todo se metía Croacia, un debutante, una selección debutante, entre los 4 mejores de la Copa del Mundo, y por momentos, el juego por momentos violento de los alemanes hizo que sufrieran la expulsión de Andreas Möller, el número 7, lo vemos en la foto de abajo a la derecha. El juego violento de los alemanes, que decía, era testimonio cabal de impotencia, razón por la cual Croacia venció 3-0 y con total justicia
a los alemanes en el estadio del Olympique de Lyon. Brasil y Holanda en la primera semifinal igualaron 1-1. Ronaldo Nazario abría la cuenta para los brasileños, en tanto Claubert, de cabeza, 4 minutos antes del final del tiempo regular, establecía el empate. No había pasado demasiado. En el tiempo suplementario fueron a penales y ahí Brasil ganó por 4-2. Taffarel, otra vez, la figura, el héroe del arco brasileño. Un digno sucesor de Gilmar y de Emerson Leao, en un equipo que da ciertas ventajas a la hora de de seleccionar arqueros. En cambio, Claudio Taffarel se lució tanto en esta semifinal como en la final del 94 disputada en Estados Unidos. En la otra semifinal disputada en Saint-Denis, Francia venció a Croacia 2-1, no sin sobresaltos. Había abierto la cuenta Davor Šuker para Croacia, pero después 2 tantos del número 15, Lilian Thuram, a quien vemos en la foto de arriba a la derecha, establecieron el 2-1 que sería definitivo a favor del equipo local, y otra vez no todas fueron rosas, porque con el partido 1-0 a favor de Croacia todavía, Laurent Blanc comete la irresponsabilidad de pegarle un codazo a un marcador croata. El árbitro lo vio y no tuvo otro remedio que expulsarlo del campo de juego. Aún así, Francia, sin Laurent Blanc, se impuso a Croacia con lo justo, sin sobrar nada, pero estaba en la final. El tercer puesto disputado en la cancha del Paris Saint-Germain, en el Estadio Parque de los Príncipes, y otra vez Croacia dando la sorpresa. Davor Šuker y Robert Prosinecki, los goles croatas. Senden había empatado transitoriamente para el equipo naranja. La gratísima sorpresa de Croacia, que hasta ese momento debutante y con una extraordinaria campaña en los mundiales, que la mejorarían en 2018 al clasificarse subcampeones del mundo en Rusia tras perder la final precisamente con Francia por 4-2. Pero eso te lo comento dentro de algunas semanas. Saïd Belkhola, el árbitro marroquí, el primer y único juez africano hasta el momento en dirigir una final del mundo, y lo hizo de una manera notable. Todos pensaban en la previa que la final a un árbitro africano le iba a quedar grande, sobre todo porque se enfrentaban un equipo europeo, otro sudamericano. Brasil defendía el título, Francia el local, pero fue un desempeño impecable el del marroquí. Formaciones iniciales de Francia frente a Brasil. Por Francia, Barthez, Lilian Thuram, Leboeuf, reemplazando a Laurent Blanc, que estaba suspendido, Desailly, Lizarazu, Deschamps, Christian Carembeu, Emmanuel Petit, Zinedine Zidane, Yuri Diorkaev y Dibarch, los 11 iniciales dirigidos por Aimé Jacquet. En tanto, el campeón defensor, Taffarel, Cafú, Junior Baiano, Aldair y Roberto Carlos, Dunga, César Sampaio, Leonardo, Rivaldo, Bebeto y Ronaldo Nazario, los 11 iniciales dirigidos por un técnico que ya se había consagrado como campeón del mundo, tanto siendo jugador 2 veces en 1958 y 1962, como técnico en 1970. Vamos, estoy hablando de Mario Lobo Zagallo. El estadio de Saint-Denis en Francia, el escenario de la final. Francia le ganó 3-0, concluyente la victoria del equipo francés. 2 goles de Zinedine Zidane, los 2 primeros, los 2 de cabeza, para establecer el 2-0 con el que se fueron al descanso. En la primera parte,
En tanto, Emmanuel Petit, después de una corrida memorable en la última jugada del encuentro, estableció el tercero y un festejo interminable que se extendió por toda Francia, consagrando en aquel entonces a un nuevo campeón del mundo. Y tampoco fueron todas rosas para los franceses, porque el árbitro marroquí le mostró la tarjeta roja a Marcel Desailly. Francia, igualmente con 10, se las arregló para vapulear al equipo brasileño, que tuvo casi que un escándalo, porque Ronaldo Nazario, por convulsiones sufridas en la noche previa a la gran final, estuvo a punto de no jugar. Se dice que lo hizo por presión de los sponsors, es decir que la salud del jugador, como podrás notar, importa bastante poco. Didier Deschamps fue el capitán de Francia, aquí lo vemos al número 7, que también se consagró como técnico en 2018, Aimé Jacquet, el entrenador francés, algunas veces cuestionado por la opinión pública en su país, porque sus actuaciones no convencían, pero el equipo, el seleccionado local, desplegó un fútbol de alto nivel, sobre todo en el encuentro final, donde lo tenía que desplegar, y acalló a todos sus críticos y terminó con el escepticismo. Cambió gestos adustos por sonrisas de oreja a oreja. Dunga, como en 1994 fue el capitán de Brasil, Mario Lobo Zagallo, el director técnico del hasta ese momento campeón defensor. Aquí Francia, el día de la final, campeón del mundo 1998, levantaba la copa que no había podido levantar también como local 60 años antes, el último mundial antes de la Segunda Guerra Mundial. Te hablo, claro, de la copa disputada en 1938. Figuras destacadas: Zinedine Zidane, ¿sí? Más allá de la expulsión, después volvió y se destapó cuando se tenía que destapar, fue decisivo, fue el factor decisivo del desequilibrio en favor de los franceses en el encuentro final. Laurent Blanc, que no jugó aquel encuentro por estar suspendido, por haber sido expulsado en la semifinal ante Croacia. José Luis Chilavert, cómo no, por encima de Peter Schmeichel, para mí el mejor arquero de aquella copa. Y Ronaldo Nazario, con los botines colgando y la medalla de plata. ¿Qué habrá pasado? Fue un episodio nunca del todo esclarecido después de aquella Copa del Mundo. ¿Qué le pasó a Ronaldo las horas previas al partido decisivo disputado en el estadio de Saint-Denis? Patrick Kluivert, el holandés, el enorme número 9, grandísimo jugador de la escuadra naranja, que tuvo que conformarse con el cuarto puesto, al igual que todo su equipo. Fue algo con sabor a muy poco, teniendo en cuenta las aspiraciones del conjunto holandés. A la derecha, como no, David Beckham, el número 7, quien fue acusado por el periodismo y los hinchas ingleses de ser el responsable de la derrota sufrida frente al equipo argentino. No tienen en cuenta que la derrota de Inglaterra fue por penales. Había perdido un solo partido frente a Rumania en la primera fase, pero se clasificó en segundo lugar. David Beckham fue expulsado, sí, pero no fue el responsable de la derrota de los ingleses. Algunas curiosidades mundialistas. Hasta el momento fue la última vez que el equipo local se consagró campeón del mundo. Fue el último mundial del siglo XX y, al igual que el primero, en 1930, disputado en Uruguay, el local ganó el título. Hasta ahora, en el siglo XXI, no pudo consagrarse ninguna selección del país organizador. En tanto, en el siglo XX el local lo hizo en 6 oportunidades. Italia fue eliminada en cuartos de final, como te contaba hace un ratito, sin haber perdido ningún partido.
Fue la primera Copa del Mundo con 32 equipos, cantidad que se mantuvo hasta 2022, la Copa disputada en Qatar, sí, la que ganó Argentina. A partir de 2026 van a ser 48. El campeón de 1998 es, hasta el momento, el que más expulsados tuvo en el Mundial. En un Mundial, mejor dicho. 3 fue Zinedine Zidane ante Arabia en la segunda fecha de la primera fase, Laurent Blanc en la semifinal frente a Croacia y Marcel Desailly en la final ante Brasil. Se marcaron 171 goles en los 64 partidos disputados a un promedio de 2,67 por encuentro. La concurrencia fue de 2.859.324 espectadores a un promedio de 44.676 personas por cada juego. En la foto, Davor Šuker de Croacia, el máximo anotador del torneo que precisamente marcó 6 tantos. Se llevó el premio al goleador, al artillero del torneo con la selección sorpresa. Y aquí el final, el perro y el gato jugando de taquito y también de rabona. Y así fue como el último mundial del siglo, tal como sucedió con el primer campeonato disputado en el siglo XX, quedó la copa en poder del equipo local, del país organizador. Y paradójicamente fue la última vez hasta este momento que el equipo local se consagró campeón del mundo. Sucedió en 1930 con Uruguay, en 1934 con Italia, en 1966 con Inglaterra, en 1974 con Alemania Federal, en 1978 con Argentina, la primera consagración argentina de la historia, y en 1998 con Francia. Un equipo que, si se dice que recibió ayudas arbitrales, nada más alejado de la realidad, porque fue el campeón del mundo, es el campeón del mundo hasta ahora que más expulsiones ha recibido a lo largo de un torneo mundial. Fue expulsado Zinedine Zidane en la segunda fecha en la victoria, en la goleada 4-0 ante Arabia Saudita por pisar a un rival, lo que le costó unas 2 fechas de suspensión. En la semifinal, una irresponsabilidad absoluta de Laurent Blanc y la tarjeta roja, el número 5, el defensor francés, el héroe de la victoria ante Paraguay con gol de oro, vio la tarjeta roja por una imprudencia, por aplicarle un codazo a su marcador croata durante el partido, cuando todavía Croacia se imponía por 1-0 y estaba dando un golpe. Pero el equipo croata fue una verdadera sorpresa porque nadie creía en ellos, pero terminó marcando en todos los partidos menos en uno, en la derrota sufrida ante Argentina, que fue nada más que por 1-0. Pero después se hizo fuerte frente a los japoneses, frente a los jamaiquinos, se pasó sin problemas en los octavos de final. En cuartos goleó a Alemania 3-0, como ya lo vimos en las diapositivas, y en la semifinal perdió con Francia. En tanto, por el tercer puesto se hizo cargo de Holanda y le ganó por 2-1. Una excepcional campaña del equipo que fue miembro de la ex Yugoslavia, con Davor Šuker a la cabeza, con Miroslav Blažević como entrenador, que fue la mejor actuación hasta ahora de los croatas, o fue hasta 2018 que se consagraron subcampeones que perdieron la final con Francia. La cuestión es que nadie esperaba, nadie los tenía en cuenta, y bueno, fueron la sorpresa, y vaya si lo fueron, agradabilísima en cuanto al fútbol se refiere. Nilda, antes de irnos, te hago una pregunta. ¿Vos de qué manera viviste en su momento
el campeonato de Francia. No me haga acordar que me haga la taquicardia. Epa, es cierto que no podés ver los partidos de Argentina en vivo y en directo. No puedo ver los partidos de Argentina, es una cosa que me desespera. No poca gente, vos sabés que eso a no poca gente le pasa. Lamentablemente a no poca gente le pasa. Cuando jugó con Brasil, ¿no? En 1990 fue eso. Fue ¿Sí? el último. ¿Tanto tiempo pasó? Fue la vez que combinaron Maradona y Canigia después de que Brasil lo peloteara y se cansara de perderse goles. Canigia tuvo una, la mandó al fondo del arco y a Brasil de vuelta prematuramente de aquel mundial. No, pero yo me estoy refiriendo a cuando Argentina, bueno, la hinchada argentina le cantó a Brasil, decime qué se siente. Eso fue en 2014, Ahí todavía está, no llegamos ahí está, a 2014. Ahí está. Fue una... Creí que me moría. Fue una tristeza sobre todo porque, en lo que a mérito se refiere, Argentina mereció ganar aquella final. Pero bueno, lo cierto es que aquí fue eliminado en la última jugada del partido de cuartos de final con Países Bajos, lo que provocó el alejamiento de Daniel Passarella y compañía con su cuerpo técnico. Una actuación que fue desde el punto de vista de los números relativamente buena, porque se consiguieron más triunfos que derrotas, pero desde el punto de vista del juego dejó muchas dudas, dejó varias caras amargas, gestos adustos, decepción por parte de los hinchas y alguna que otra convocatoria que en el fondo no convencía. Pero bueno, ese fue el ciclo de Passarella al frente de la primera magistratura del fútbol argentino. Vamos, estoy hablando como técnico del primer equipo nacional. Hasta aquí la reseña del Campeonato Mundial de 1998. Como todas las semanas, les agradecemos. Suscríbanse al canal de YouTube de Taquito y Rabona, la página, el canal Gonza Vázquez, el grupo de Taquito y Rabona, y comenten, critiquen, elogien y los mensajes los vamos a leer en cuanto nos sea posible, más temprano que tarde seguramente, pero intercambiar opiniones es saludable, incluso las críticas. Si quieren hablar con nosotros, por supuesto, lo aceptaremos dentro de los términos de la educación, como no me canso de recalcar, porque a todo el mundo le gusta el buen trato. Entonces, ¿qué mejor que hablar de fútbol educadamente? Con pasión sí, pero con educación también. La semana que viene nos espera el primer mundial del siglo XXI, el primero en ser organizado por dos naciones, por Corea del Sur y Japón. ¿Por qué Corea del Sur y Japón y no Japón y Corea del Sur? Porque la iniciativa fue de los surcoreanos, pero los japoneses aceptaron aparecer en segundo término con la condición de que el partido final se disputara en tierras japonesas. Pero eso te lo cuento la semana que viene. Ahora cierra nuestra voz de terciopelo que nos endulza los oídos hasta la semana próxima, los miércoles por YouTube y a partir de los jueves por el resto de las redes sociales. Chao, hasta la semana que viene. Hasta aquí hemos compartido de Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Volvemos la próxima semana. Dale, ponete la camiseta.